ver una característica muy importante de la línea de transmisión, que es su impedancia característica. Es una propiedad que define el comportamiento de la línea de transmisión, su comportamiento eléctrico, o sea, de las corrientes y los voltajes. Entonces, para hacer este cálculo, como siempre, vamos a ir a un sistema más sencillo, que sería una línea de transmisión sin pérdida. O sea que estamos despreciando los términos de la resistencia y la conductividad, de forma tal que es un sistema que no pierde energía cuando la onda se transmite. Entonces vamos a considerar un sistema semi-infinito, es decir, que tiene un borde, un extremo, en el cual tiene un generador de voltaje, y que la línea no tiene otro borde. Entonces, bueno, vamos a suponer que ese voltaje es armónico. Entonces, el voltaje tiene una variación armónica con la frecuencia omega. En esta clase voy a usar como la variable compleja J en vez de I, porque si no me voy a confundir con la I de la corriente. Entonces vamos a usar, como se usa en ingeniería eléctrica y electrónica, la variable compleja como la J. Entonces, si tenemos un voltaje armónico en la punta, como la línea de transmisión vimos que satisface la ecuación de onda, el voltaje tiene que ser una onda plana, o sea, une a la j omega t menos k por x, porque esto es solución de la ecuación de onda. Y, o sea, la frecuencia omega y k, el vector de onda 2pi sobre lambda. Porque si lo que necesitamos armónicamente, se tiene que generar un voltaje que satisface la ecuación de onda, como vimos, esa onda plana satisface la ecuación de onda. Entonces, como dijimos, vamos a considerar que R y G son 0, entonces las ecuaciones que dedujimos del telégrafo se simplifican. Si R es igual a 0, nos queda algo más sencillo, que es que la derivada del voltaje respecto de X, es decir, cómo cambia la pendiente del voltaje, es igual a menos la inductancia por unidad de longitud por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y la otra ecuación del telégrafo, si G es igual a 0, queda también bastante bien sencilla. Y fíjense que de esta forma quedan bien simétricas, digamos. La derivada de 1 respecto de 1 respecto de X es menos la constante L o C por la derivada de la otra función, o sea, o de la corriente o del voltaje respecto del tiempo. O sea, las ecuaciones del telégrafo quedan bien simétricas. Bueno, entonces, si el sistema es lineal, la corriente tiene que ser del mismo tipo, o sea, tiene que ser armónico, con una dependencia en X que no dependemos, pero la parte temporal, como el voltaje que genera la corriente es armónico, tiene que tener la misma dependencia armónica. Entonces, si hacemos la derivada de la corriente respecto del tiempo, nos baja un j omega. Entonces nos queda j omega por i de x por e a la j omega t. Pero de la ecuación del telégrafo sin pérdida, esta derivada la podemos asociar a la derivada del voltaje respecto de x, o sea, la derivada de la corriente respecto del tiempo es igual a menos 1 sobre L por la derivada del voltaje respecto de x. Entonces, como nosotros vimos que el voltaje tiene que ser una onda plana, hacemos la derivada respecto de x y nos baja un menos jk. Entonces ahora podemos igualar las dos expresiones de la derivada de la corriente respecto del tiempo. Por un lado es j omega por i a la j omega t por i, y por otro lado es 1 sobre la inductancia por unidad de longitud por j por k por la amplitud de voltaje de la fuente por e a la j omega t menos k. Entonces de acá podemos despejar i de x. Y entonces i de x nos queda el voltaje por el número de onda dividido la inductancia y dividido omega por e a la menos j omega t. Bueno, recordando que el vector de onda es omega sobre c,
esto lo podemos escribir en términos de los parámetros L y C. O sea, esto C es se me fue K, se me simplificó K y me quedó C, que es la velocidad de la onda. Por E a la J omega t menos K por X, y si reemplazamos lo que es la velocidad de propagación de la onda, que es 1 sobre la raíz de LC, me queda que termina siendo que es V0 sobre L por la raíz de LC, porque pasa multiplicando por E a la J omega t menos K por X. Entonces ya tenemos la corriente, la amplitud de la corriente en función de X y en función de T. Entonces, bueno, simplificando un poco más, metiendo la L adentro de la raíz, nos queda la expresión sencilla de que la corriente es el voltaje por esta constante que es la raíz de C sobre L por la parte armónica. Y entonces, si calculamos la impedancia característica, es decir, la velocidad, el voltaje dividido la corriente, ahí puse igual a 0, pero en x igual a 0, pero esto se calcula para cualquier x, digamos. Esa es la misma expresión. Entonces, poniendo lo que es el voltaje y lo que es la corriente, nos queda que la impedancia característica, fíjense que es voltaje dividido corriente, es la raíz de L sobre C. Entonces, esa magnitud que llamamos impedancia característica es una magnitud real. Las impedancias pueden ser reales o complejas. En este caso da una magnitud real. Entonces, eso quiere decir que las dos funciones que estoy dividiendo están en fase, porque no queda ningún término de desfasaje. Entonces, la corriente y el voltaje van en fase en la línea de transmisión, y por eso da la impedancia característica, da una función real. Esta impedancia característica obviamente es para una línea de transmisión sin pérdidas. Si consideramos las pérdidas, ahí sí aparece la impedancia característica, tiene un término imaginario y pasa a ser una impedancia compleja. Pero en este caso es una moneda real e independiente de la frecuencia. Eso es importante, o sea que es un valor constante para cualquier frecuencia. O sea que tiene las características de una resistencia en un circuito común, o sea, se comporta como una resistencia. Y entonces, entonces llegamos a que la impedancia es una resistencia. Por otro lado, como ahora olvidémonos del concepto de impedancia, pensemos en una línea de transmisión semi-infinita, no puede haber onda reflejada, porque no tiene dónde reflejarse. Entonces, una línea de transmisión semi-infinita se comporta como si tuviera una resistencia desde la entrada. O sea, de la entrada, que es de donde está el voltaje, se ve que como si fuera una resistencia. Entonces, ahora pensemos en otro sistema, una línea de transmisión finita, con una cierta longitud, donde le colocamos una resistencia, pero cuyo valor está dado por la raíz de LC, es decir, por la impedancia característica. Es decir, que hacemos una línea de transmisión finita de una longitud cualquiera y le ponemos una resistencia igual a Z0. Y entonces el comportamiento de esta línea de transmisión finita con una resistencia Z0 en cualquier lado es igual al de una línea de transmisión semi-infinita. Es decir, que con esta resistencia no se produce onda reflejada. Es decir, que viene la onda armónica generada por el generador y es absorbida completamente en el borde con R igual a Z0. No se refleja. Y eso es muy importante desde un punto de vista del objetivo con el que se usa una línea de transmisión, porque al no haber onda reflejada, nos aseguramos que toda la energía que se genera en la fuente, acá estamos considerando idealmente que la línea es sin pérdida,
o sea que los conductores son perfectos. De todas maneras, si los conductores no son perfectos, habrá una pérdida, pero eso se puede hacer tan chico como sea la resistencia. Pero al no haber onda reflejada, toda la energía que transporta la onda de voltaje es absorbida en la resistencia. Y esto sucede porque la carga, porque todas las líneas de transmisión tienen un final. Si ustedes piensan en un cable coaxil con el cual se traen la señal del televisor, la carga es el televisor, digamos, lo que está acá es el televisor. Si ustedes piensan en un osciloscopio, donde están sacando una señal en el laboratorio, esto es el osciloscopio. O si piensan en la transmisión de una red de potencia de la calle, esto es la casa de uno. Es la resistencia donde se quiere transportar la energía. Entonces, para lograr eso de que no haya onda reflejada, se necesita que la línea esté terminada correctamente, es decir, que tenga la impedancia adecuada o la resistencia adecuada. Por eso las líneas de transmisión o los cables coaxiles están caracterizados precisamente por su impedancia. Son 75 ohm, 90 ohm, 60 ohm. Ahora, si nosotros ahí, en vez de poner la resistencia igual a la impedancia característica, ponemos otra resistencia, se va a producir onda reflejada y hay parte de la energía que va a quedar en la resistencia, pero parte se va a reflejar y va a quedar dando vuelta en la línea. Y eso no es útil, eso no lo queremos que suceda desde un punto de vista de la utilidad de la línea de resistencia. No queremos que haya energía dando vuelta en la línea. Queremos que toda la energía que transportamos sea depositada en la resistencia. Entonces, eso se llama hacer un matching de impedancia. O sea, cuando uno tiene una línea de transmisión, o sea, está transportando energía por una onda, tiene que tener en cuenta cómo termina esa línea de transmisión, porque si no hay un match de la impedancia del elemento que tengo al final y la línea de transmisión, se va a producir una onda reflejada y no vamos a poder tener una buena señal eh, en la carga, digamos. Bueno, y acá les saqué, porque me estuve mirando y el artículo de la Wikipedia de cables coaxiles, el de inglés, el de castellano, no, el que está en inglés, está bastante completito. Por si les interesa, hay unas tablas donde están las diferentes cables coaxiles. Este es el que se usa mucho, fíjense, tiene una nomenclatura, eso es lo que saben los técnicos, porque lo llaman así. Y esto, digamos, la impedancia característica de este cable coaxil, que es el que les mostré al principio, es de 75 ohm, de este también. Pero bueno, este es más grande, eso es el core, es el cable que tiene en el medio, el alambre de cobre que tiene en el medio. Y acá están las características del dieléctrico. Esto es, porque está el alambre del medio, eso está rodeado de un plástico blanco. Esto es polietileno o poli no sé qué, bueno, esto es otro plástico que tienen diferentes propiedades dieléctricas. Y fíjense que acá está la velocidad de fase. Y como ustedes saben, la velocidad de fase es 1 sobre la raíz de LC. Entonces está relacionado con la constante dieléctrica del plástico. Entonces, bueno, esta tiene una mayor velocidad de fase. Y pues acá están las medidas, y esto es del diámetro exterior, o sea, del mallado. Bueno, este es un mallado doble, y acá están los principales usos, que tiene baja pérdida, a alta frecuencia, se usa para cable de televisión, televisión satelital y cable. O sea que este es el típico cable que se usa en todos los sistemas de televisión por cable. Bueno, esto tiene otras características, me parece que es un poquito peor. Y esto es para circuitos cerrados de televisión, o sea que como que se usan para distancias más cortas. Acá dice, para cortas distancias, o sea, esto debe tener más pérdida. Bueno, y el tema de la pérdida de la resistencia está dado acá, yo no sé cómo lo calculan, está constante.
Pero bueno, el término de la resistencia está dado en estos numeritos.